Desarrollo integral de los objetivos. Como primer producto sería diagnosticar el sistema eléctrico de la vivienda. Como primera actividad es crear el grupo de trabajo. Entonces se crea el grupo de trabajo con el fin de realizar con satisfacción las diversas actividades para proceder a recolectar información necesaria acerca del sector de objeto de estudio. Este grupo, junto con los conocimientos adquiridos, se delegan trabajos como la verificación de fallas mediante la observación y también la identificación del sistema eléctrico mediante un pequeño recorrido tanto interno como externo del sector y entre otras actividades que se necesiten realizar. Como segunda actividad sería describir la situación actual del sistema eléctrico de distribución. El sector La Casita del municipio Pedro María Freites, Cantabra, Estado Anzoátegui, está conformado por 32 viviendas de tipo fabricado por la Misión Vivienda Venezuela, cuyas viviendas tienen una área de 74.55 metros cuadrados y una longitud y una anchura de 10.7 y 7.5. La alimentación eléctrica de dichas viviendas actualmente se efectúa de manera improvisada desde un transformador de 25 kVA con un embobinado principal de 13.8 y el secundario de 120-240 volts, ubicado en la avenida José Antonio Anzoátegui. La energía eléctrica llega hasta las viviendas a través de conductores no acordes a las normas eléctricas exigidas por el Código Eléctrico Nacional, aunado también que los materiales usados como soporte, los conductores, no son los más adecuados, como son palos o tubulares. Otra parte, la distancia existente entre el poste de transformación y el último usuario es tan grande que la caída de tensión provocada no permite que ni siquiera se pueda encender un refrigerador de pequeña capacidad. Como segundo producto sería efectuar el diagnóstico del sistema eléctrico de media y baja tensión con la finalidad de determinar sus condiciones operativas. Como primera actividad se realiza un estudio de cargas. Como pueden ver, aquí se realiza el estudio de carga en cuanto a la iluminación, tomando las normas del Código Eléctrico Nacional, al igual los tomacorrientes generales, y dichos nos arrojan un valor de 2.237 y 1.800 también entre fase y neutro. Y también se agregó un circuito de pequeñas cargas de 1.500 y nos arrojó 1.500 entre fase y neutro, para obtener un subtotal de 5.537, aplicando el factor de demanda del Código Eléctrico Nacional en la tabla 220, en la sección 11, que los primeros 3.000 se tomarán al 100%, como pueden ver, y los siguientes 120.000 al 35%, y nos arrojó el siguiente valor, para obtener un subtotal de 3.888. Se agregó también un aire acondicionado de 1.800 vatios y obtuvimos un total. Calculamos el factor de demanda por vivienda utilizando el triángulo de potencia. Realizamos los respectivos cálculos y lo que obtenemos como resultado que la potencia es de 6.32 kVA por cada vivienda. Luego, posteriormente, se realiza a calcular la demanda, pero por el sector. Agregando esto, se utilizó la tabla del 220, sección 32 del Código Eléctrico Nacional. Entonces, se realiza el cálculo de potencia de las 32 viviendas, sumándole el valor obtenido anteriormente, más el 40%, y que nos daría como valor de 62.69 kVA. Para cubrir esa demanda se necesitan dos transformadores de 37.5 kVA
Sin embargo, en virtud de que la distancia que hay entre el punto de transformación existente y las cargas es muy grande, se estudiará a continuación la posibilidad de ubicar transformadores más cercanos a dicha distancia para disminuir la posibilidad de que caiga la tensión y supere el máximo permitido por el Código Eléctrico Nacional. Las cargas se distribuirán en 2 transformadores y estos se ubicarán de tal manera que la separación entre dichas cargas no sea excesiva. Por esa razón, el primer transformador alimentará a 15 viviendas y el segundo a 17. El transformador se ubicará a una distancia de 185 metros desde la línea de media tensión que pasa por la avenida José Antonio Anzoátegui, y el segundo se ubicará a 80 metros de este, es decir, a 265 metros de la línea de media tensión. Entonces se procede a realizar el cálculo del transformador número 1. Haciendo los cálculos respectivamente, nos da como valor de 37.92 kVA de este transformador, y tomando una reserva de 20% como previsión de un futuro del crecimiento de la carga, la capacidad del transformador número 1 sería de 45 kVA, pero se utilizará un transformador de 50 kVA, ya que es el que se encuentra comercialmente. Para el cálculo del transformador número 2 se realiza la misma operación y obtendríamos el valor de 42 kVA, y sumándole el 20% que sería la capacidad de reserva, nos da como valor de 50.4 kVA. En este caso, aunque la capacidad calculada es de 50 kVA, se selecciona un transformador ya nombrado, tomando en cuenta que los cálculos fueron hechos con previsión del crecimiento en un futuro al 20%. Para el cálculo de baja tensión, se asumirá que el transformador entregará su potencial su total potencial. El transformador número 1 lo dividiremos entre la tensión, que sería 50 kVA, entre 240 voltios, donde tendríamos una intensidad aparente de 208 amperes. Como pueden ver, la distancia entre postes y líneas eléctricas en la siguiente diapositiva. Como pueden ver, en la siguiente diapositiva se puede observar la distribución de los postes de las viviendas entre el transformador y los postes y las cantidades de viviendas que alimentan este. Entonces, para el cálculo de la sección del conductor se utilizará la fórmula por las normas de CADAFE, y considerando que la caída de tensión máxima sería el 3%, que sería exigido por la norma. Para el conductor arbitral cuya resistividad es de 0.3551 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, y el sistema monofásico de 120/240. La sección del conductor requerido sería de 0.3894, la sumatoria pi/Li. Para calcular esta sección se asumirá un factor de potencia de 0.9 para tomar en cuenta la diversidad de cargas conectadas al transformador. Entonces, se calcula la potencia aparente y la activa. Entonces, nos daría como valor que la potencia sería de 5.7 kilowatts. Será un cálculo muestra para el caso más desfavorable, es decir,
hacia el circuito el primer circuito alimentará a 8 viviendas distribuidas en 2 postes a 43.35 metros de separación, y se aplicará el factor de demanda según el número de viviendas, según la tabla 220, sección 32 del Código Eléctrico Nacional. El factor de demanda para las 4 viviendas se tomará como el 45%. Entonces, multiplicaríamos el valor calculado, los valores obtenidos, más el factor de potencia, dándonos como valor de 52.13 milímetros cuadrados. La sección de larvidad a tomar sería del número 1, 0, y de 53.5 milímetros cuadrados.